Muy buen día amigos, espero y estén muy bien, espero y se la estén pasando de maravilla en esta semana y que todo en su vida esté saliendo acorde a los planes. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas y en esta ocasión estoy un poquito emocionado porque me gusta mucho el video que te voy a compartir. La información que tengo para compartirte me emociona, no sé, me gusta. Es la segunda parte del video que hice de por qué o cómo es que si el cristianismo o digamos cualquier religión es literaria, cómo es que la gente siente la presencia de Dios, ¿no? O cómo es que la gente dice tener encuentros con Dios. Si sabemos que los dioses religiosos son invenciones, o sea, no son reales, ¿cómo es que la gente siente o experimenta la presencia de Dios o lo que le llama la presencia de Dios o el Espíritu Santo o el toque del Espíritu Santo y todo esto, ¿no? Entonces hice un video en donde te platico parte de mi teoría, en donde platico parte de mis pensamientos. Pienso que tal vez debí de haber hecho lo que te voy a compartir en este video primero, anterior al otro, pero creo que pues ya está hecho así, ¿no? Entonces ya no hay nada que hacer más que compartirte, digamos, vamos a decir la segunda parte o mi teoría con respecto a este tema y espero que lo disfrutes. Caos, después orden. Es la esencia de todos los mitos sobre el origen. Al principio solo existía un abismo sin fondo ni forma, la realidad era acuosa y todo era tinieblas. Hasta que de ahí surgió el que existe por sí mismo, que de su propia conciencia hizo surgir el resto de la existencia. Nadie en el Valle del Nilo cuestionó esta verdad absoluta por más de 5000 años, hasta que el cristianismo y el islam dejaron claro que era un mito. Cuando las alturas del cielo aún no había recibido su nombre y nada abajo en el suelo había sido nombrado, el engendrador que se sustenta a sí mismo le dio luz a todo y comenzó a dividir la existencia en pares. Se separaron las tierras de los mares del cielo, la luz de las tinieblas y el día de la noche. Marduk, dios del orden, luchó incansablemente contra el caos y cuando hubo terminado, creó a la humanidad con polvo de los dioses. Desde entonces, lo humano contiene a lo divino y se funden en un solo ser. Durante más de 4000 años, nadie en el delta del Tigris y el Éufrates cuestionó esta verdad absoluta hasta que toda la tradición judeocristiana e islámica les hizo descubrir que era un mito. Siempre hubo caos, un vacío profundo que no era nada, pero contenía la posibilidad de todo. Del vacío surgió la tierra, Gea, y en ella el amor, Eros. Gea engendró al cielo, Urano, para que la fertilizara, y de dicha unión surgió el tiempo, Cronos, para que todas las demás cosas pudieran existir entre el cielo y la tierra. Así lo escribió Hesiodo hace casi 3000 años, y aunque no había verdades absolutas entre los griegos, así se creyó por todo un milenio, hasta que llegaron las verdades absolutas con la cruz en la mano y dejaron claro que todo era un mito. Como podemos ver, existen muchos mitos con respecto a la creación, con respecto a cómo se creó todo, ¿no? Con respecto a cómo es que existió la vida o existimos los seres humanos, o cómo es que este planeta o este mundo o este universo comenzó a existir. Podemos mirar estos mitos antiguos, aún más antiguos que el cristianismo o que el judaísmo, como todos contienen aspectos similares. Había nada y luego de esa nada surgió algo con orden y este ser o seres empezaron a separar las cosas del el cielo de la tierra, no sé, la luz de la oscuridad, del polvo o de la tierra o de diferentes elementos como la madera u otras diferentes cosas. Se formó al humano, ¿no? Al ser humano, y podemos darnos cuenta cómo todas ellas tienen cosas muy similares o cosas muy parecidas. Yo tengo una teoría que he venido pensando, y es que en la antigüedad, antes de que existieran los mitos como verdades absolutas, porque obviamente en su momento cada civilización creyó que su mito era verdad absoluta, ¿no? Y obviamente el cristianismo no es la diferencia. Yo creo que antes de que empezara que los mitos se creyeran como verdades absolutas, ya existía, o el ser humano ya había desarrollado
mucho conocimiento, ya había desarrollado ciencias, ya había desarrollado capacidad de pensar, de analizar el universo, de desarrollar incluso la ciencia. Y creo yo que ya el ser humano ya se había hecho las preguntas que nosotros aún nos seguimos preguntando, ¿no? O que nos seguimos haciendo. Preguntas existencialistas, preguntas de dónde surgimos, o cuál es el propósito, o quién nos creó, o para qué estamos aquí, o en fin, todas estas preguntas existenciales que nos hacemos o que nos seguimos haciendo los seres humanos. Y creo que el ser humano ya tenía o había desarrollado mucho su mente, su capacidad de pensar, de analizar, y había desarrollado ciencia. Simplemente podemos mirar ahora hasta la fecha muchos misterios que miramos y que no nos podemos explicar cómo sucedieron, cómo hicieron las pirámides con esta exactitud, y cómo muchas de las pirámides, e incluso las pirámides que hay aquí en México, tienen una exactitud con respecto al cielo, con respecto a las estrellas, con respecto hasta cierta hora del día, la luz pega exactamente en cierta manera para crear, como por ejemplo esta figura de que la serpiente se va yendo hacia el cielo, y cómo la ubicación de las pirámides corresponden a ciertas constelaciones. Sin ahondar mucho en el tema, podemos darnos cuenta que existen misterios que no entendemos, o construcciones que ya exhibían un nivel de conocimiento, de ingeniería, de arquitectura, que incluso nosotros en este tiempo moderno no podríamos hacer o explicar, o grandes piedras que será difícil mover. En fin, yo sé que tú sabes a qué me refiero. Entonces nos podemos dar cuenta que el humano ya contaba con un conocimiento avanzado aún en la antigüedad. Entonces con este conocimiento, los pensadores o los filósofos o los escritores empezaron a crear historias para intentar explicar las cosas que hay en el universo, ¿no? Los elementos, y les empezaron a dar forma, como por ejemplo le empezaron a llamar al tiempo Cronos, como este mito de que siempre hubo caos y vacío profundo que no era nada, pero contenía la posibilidad del todo. Del vacío surgió la tierra, Gea, es decir, le empezaron a llamar, a personificar o a antropomorfizar los elementos y llamarlos por nombre, como si fueran seres, como si fueran dioses, como si fueran que representaba esto, como por ejemplo la tierra Gea, y al amor le llamaron Eros. Gea engendró al cielo Urano, y le llamaron al cielo Urano para que la fertilizara, y de dicha unión surgió el tiempo Cronos. En la antigüedad, los sabios o los pensadores crearon estos mitos o esta manera de intentar explicar las cosas poniéndole nombres o personificando, antropomorfizando los elementos como la tierra, como el cielo, como el sol, como el tiempo, como el amor. Y conforme fue pasando el tiempo, la gente empezó a creer que en efecto estos personajes eran reales y existían y eran dioses. Los sabios intentaban explicar lo inexplicable de manera entendible, por llamarlo de esa forma, y las personas con el tiempo empezaban a creer que en efecto sí existían estos personajes, que sí existían los dioses, que sí existía Eros, que sí existía Cronos, que sí existía Hera, y así en cada cultura en determinada estación de la historia. Entonces yo creo que ya el ser humano había desarrollado un conocimiento muy profundo, muy grande, y vamos a decir ciencia. Empezaron a surgir estos mitos para intentar explicar lo inexplicable, o el ser humano intentó profundizar en estos temas, y sin saberlo, como resultado esclavizó el pensamiento. ¿Por qué? Porque la gente empezó a creer que eran verdades absolutas, que si existían estos personajes de acuerdo a la mitología del lugar o la ciudad o el área del planeta en el que surgía. Cuando empezaron a pensar o a creer que eran verdades absolutas, el pensamiento dejó de avanzar, se estancó, porque así es y no lo puedes cuestionar, no puedes pensar otra cosa, así es. Y el ser humano se estancó en sus mitos creyendo que eran verdades absolutas. Y esto provocó vamos a decir, el retroceso o el estancamiento, o evitó el avance que el ser humano pudiera haber tenido de no haber existido estos mitos o estas verdades absolutas que esclavizaron el pensamiento del ser humano. Por así decirlo, el pensamiento teológico se llevó la capacidad de avanzar del ser humano, o el despertar de nuestra conciencia. Con el tiempo nos encontramos con un personaje llamado Antoine Laurent Lavoisier. No sé si lo pronuncié correctamente, dejémoslo en Lavoisier. Lavoisier nos trajo la siguiente afirmación: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
lo cual quiere decir que en efecto existe algo eterno en el universo, ya que si no se crea ni tampoco se destruye, quiere decir que siempre ha existido, solo que se ha ido transformando con el paso de lo que los humanos llamamos tiempo. Yo creo que este conocimiento o esta afirmación ya existía antes de que existieran los mitos, antes de que empezaran a existir esta adoración a dioses, antes de que existieran las religiones, antes de que empezaran a entrar este tipo de cosas, las verdades absolutas que dieron al lugar religiones, existía ya conocimiento profundo. Este conocimiento se perdió. La Worcester de alguna forma trajo de nuevo esta afirmación para nosotros. Por ejemplo, podemos mirar, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto es eterna. Se le empezó a dar a Dios o a la fuente de todo, ¿no? Al que, como le llaman, al que se sostiene por sí mismo, como uno de los mitos mencionaba, la característica de eterno. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Al irse transformando, estas transformaciones se fue relacionando con creador, porque a lo mejor surgían planetas, no sé, surgían cosas nuevas, se le fue dando a la característica de creador. Y como sabemos que el universo entero está compuesto de materia, como esta materia es a lo que le llaman Dios o que lo relacionaron con Dios, como está en todo lugar, fue donde surgió lo de omnipresente. Y como está omnipresente y todo lo que vemos surgió de él o de la materia, de ahí viene el todopoderoso. Entonces podemos dar cuenta cómo el conocimiento o la ciencia o el experimentar, el desarrollo del ser humano empezó a crear información, y a esta información los pensadores empezaron a tratar de explicar por medio de personajes para que fuera más entendible, y estos personajes se fueron interpretando como dioses, y las características del universo se le fueron dando a estos dioses como eterno, como todopoderoso, como omnipresente, como creador. Básicamente, ¿qué es Dios o qué lo relacionaron con Dios? La materia. ¿Y qué es la materia? Pues es masa y energía. Es una dualidad como todos los demás, como día, noche, como adentro, afuera, como arriba, abajo, como hombre, mujer, como todas estas dualidades con las que está hecho nuestra realidad, nuestro universo, masa y energía. Y como nosotros también estamos compuestos de materia, obviamente estamos compuestos de masa y de energía. Entonces, una forma de intentar explicar la energía fue llamándole espíritu o espiritual. Entonces, lo que las religiones, no sé, las filosofías, los místicos le llaman espíritu o espiritual, es la energía que existe en nosotros, que emana de nosotros, que podemos proyectar, que podemos percibir de otros, como cuando conocemos a alguien y que como le dicen, la vibra que trae así como que no te cae, ¿no? O viceversa, que su energía te es agradable, que le llaman que tiene un buen espíritu, que tiene un mal espíritu, o que simplemente es la energía que brota de nosotros porque somos materia. De ahí es donde surge lo que muchas filosofías o religiones llaman que el chi, o que los chakras, o que el ki, ¿no? De Goku. Podemos darnos cuenta cómo el ser humano intenta de alguna forma querer explicar cómo es esto de la energía que hay en nosotros, que proyectamos, que utilizamos, que necesitamos, y la han venido encasillando en lo de espiritual o de espíritu, cuando nos damos cuenta que simplemente es la energía que contiene la materia. Entonces lo que le han querido llamar la evolución simplemente es la materia transformándose, porque no se crea ni se destruye, solo se transforma. Somos el producto de la materia transformándose, somos el resultado de la conciencia universal transformándose. Creo yo que la conciencia, somos parte de la conciencia universal, y una teoría es que cuando morimos, pienso que nos unimos a la energía del universo, simplemente volvemos a la luz, porque todo está relacionado con luz. Nosotros somos luz, ya que estamos compuestos de materia. La materia está compuesta de átomos, y el átomo está compuesto primordialmente por energía. O sea, la masa de un átomo es muy pequeña, en su mayoría energía, luz, y si eso es lo que nos compone, quiere decir que nosotros estamos compuestos de luz. Lo único que nos limita, como simplemente la masa no puede viajar a la velocidad de la luz, entonces todo está relacionado con luz en este universo.
Pienso que al perder la masa, al morir, solo nos queda la energía con la cual nos unimos al universo, ¿no? Entonces es una simple teoría, no quiere decir que sea verdad. Entonces nos ponemos a pensar cómo es que pues las religiones, las creencias, las filosofías que existen en el planeta, todas ellas o sus miembros pueden decir o pueden testificar, compartir de que ellos se han conectado con Dios o con una energía superior o con un ser superior. Como los cristianos pueden decir que han experimentado el Espíritu Santo, que han experimentado un toque de Dios. ¿Cómo es que esto sucede si se contradicen entre sí mismos en lo que creen? Unos creen en un Dios, otros creen en otro Dios. Los mismos cristianos se derivan en diferentes creencias. Unos creen que es Espíritu Santo, otros creen que no, el Espíritu Santo. Unos creen que Jesús es Dios, otros no creen que Jesús sea Dios. Otros creen en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad. ¿Cómo es que aún con diferentes creencias pueden decir que experimentan a Dios? Simplemente experimentan la energía de la materia, la energía que hay en el universo. La física cuántica nos deja saber que hay como una conciencia en los elementos más pequeños de los átomos, como los fotones, los electrones actúan como con una conciencia propia, como que no siguen un patrón, no siguen una sola ley, que actúan como quieren, cuando quieren, que aún después del mismo experimento los resultados son distintos, como que en un momento actúan de una forma y en otro momento actúan de otra, y tiene que ver basado en que si una conciencia los está percibiendo o no. Hay muchas cosas que parece que a nivel cuántico las leyes funcionan diferente, que es por eso que hay este contraste entre la relatividad y la física cuántica. Nos ponemos a pensar que la gente simplemente percibe la energía que hay en el universo, y como la religión te pone en una actitud en la que estás adorando a un ser superior o te estás acercando a un ser superior, adoptas la actitud de abrir el corazón, de someter tu voluntad, de, digamos, adoptar una actitud humilde, y al hacerlo haces que tu ser se ponga sensible a la energía del universo, y ahí es cuando se origina el toque o la conexión, o que tú puedes acceder a algo más allá de lo normal. Por eso es que mucha gente, aún siendo cristiana o de cualquier otra religión, puede decir: no, es que yo nunca he sentido nada, porque muy probablemente nunca han adoptado esta actitud de doblegarse enfrente de lo que ellos consideran la deidad o el Dios. Es como no han adoptado esta actitud, muy probablemente no se han abierto, su corazón no se ha abierto completamente, su ser no se ha dispuesto 100% a lo que consideran que es Dios, y por lo tanto no desarrollan o no logran establecer esta conexión con la energía del universo. Todos poseemos esta energía, unos de acuerdo a su forma de ser o su forma de actuar la desarrollan un poquito más como oscura, como negativa, otros la desarrollan más positiva de acuerdo a la forma en la que actúan, porque el bien y el mal es parte de la dualidad del universo. Es como se contradicen los creyentes, que dicen que Dios es bueno y que en él no hay maldad, sin embargo dicen que llena el universo. Entonces, si en el universo o si en la realidad existe la maldad y Dios llena todo completamente, quiere decir que la maldad es parte de él, pero no, él es solamente bondad, en él no hay maldad, en él no hay. Entonces hay una contradicción ahí, porque simplemente el bien y el mal es una dualidad, es parte de lo mismo, vamos a decir, es el ala izquierda o el ala derecha del mismo pájaro, ¿no? O sea, es como dicen en el yin y el yang, o sea, simplemente son los dos extremos de una misma cosa. Entonces podemos desarrollar una energía positiva o una energía negativa acorde a la forma en la que actuamos, acorde a cómo nos comportemos, cómo hablemos, cómo son nuestras intenciones, la forma en la que nos aproximamos a los demás, digamos, es la energía que la gente percibe. Pero eso es todo. O sea, lo espiritual simplemente es la energía de la materia que proyectamos y que existe en el universo, y lo que se está empezando a utilizar es la conciencia universal, que nos podemos empezar a dar cuenta que existe una conciencia, que es lo que la gente le llama Dios. O sea, lo que la gente, digamos, de la antigüedad entendió como la materia del universo, se fue antropomorfizando a creerla o a darle esas características a un ser o seres, y se les fue adorando como dioses, y con el tiempo la gente empezó a creer que en efecto existía
existían dioses o existía un Dios, pero siempre fue intentar explicar o intentar entender cómo funciona el universo. Y eso es todo, nada más. Tanto tú como yo nos podemos conectar con la energía del universo, aunque suene de la nueva era o que suene fumado, no sé cómo lo quieras llamar. La energía del universo existe, la materia existe, podemos conectarnos con ella sin necesidad de una religión, sin necesidad de una teología, sin necesidad de una creencia filosófica, o simplemente con adoptar la actitud o la postura que uno hace cuando uno intenta orar o adorar al Dios en el que se nos enseña a creer. Con esa misma actitud, aunque no creamos en ningún Dios, nos podemos conectar con la energía que existe en el universo, y que esa energía nos puede llevar a nuevo conocimiento si nos dejamos guiar, por llamarlo de alguna forma. Entonces, a veces como la Biblia tiene información que fue tomada de otras culturas más antiguas, estas culturas más antiguas a su vez tienen información que fue aprendida de la sabiduría que existía antes de los mitos. Entonces, como esta sabiduría que existía antes de los mitos es real, o sea, es cierta, correcta, después esa se transformó a mitología. Por eso muchas cosas que la Biblia dice parece como que son ciertas o son verdades que existían antes de que a lo mejor científicos más contemporáneos, como por ejemplo la Voyager, parece que fue el que surgió esto. Muy probablemente esto ya existía antes, simplemente se transformó en mito. Entonces, muchos de los mitos que podemos ver contienen verdades profundas, verdades que si las miramos sin el ojo religioso o el ojo de la fe o el ojo de la deidad o de la teología, lo podemos mirar que ya existía ese conocimiento y que luego se plasmó en la Biblia, porque la Biblia tomó aspectos de diferentes culturas. Entonces, por eso hoy en día muchos cristianos dicen, no, es que la Biblia tiene la verdad. Mira, ya enseñaba esto aún antes de que este otro personaje lo descubriera o lo hablara o se convirtiera en una ley física o de la ciencia, etc. Entonces, esta es la razón por la cual mucha gente cree que se acerca a Dios a través de su religión, cuando solamente se acerca a la energía que existe en el universo o que existe en la materia. Ok, espero que este video te haya gustado. Déjame un comentario qué es lo que tú piensas. Compárteme todo lo que tú quieras ahí en los comentarios. Déjame saber más si tienes alguna duda. Cualquier cosa, estoy para servirte. Sígueme en Instagram o sígueme en Facebook. Cuídate mucho y hasta pronto.